Shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy tu hermana y evangelista Fausta Vivan Osar del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Me gusta presentarme para que la gente sepa quién soy, ¿verdad? Para que la gente sepa que el instrumento que el Señor está usando tiene nombre y apellido, como vemos también a los de Noé, Abraham, Isaac, Jacob, todos estos tenían nombres y para la gloria de Dios fueron instrumentos de Dios como nosotros también. Somos del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania, y mi querido amigo, lo que hacemos es compartir la palabra de Dios a través de meditaciones. Todo lo hacemos según la Biblia. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve venir a contarte mi vida si igual hago peores errores que tú? Por eso te invito a coger tu Biblia. Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Decirte que estos días el Señor nos está dando temas. Y el tema que nos dio la vez anterior, que hicimos hasta 5 videos, es sobre el adulterio. Y ahí en el adulterio nos dimos cuenta de que Dios está contra el adulterio. Dios está contra la fornicación. No podemos ser fornicarios, adúlteros y esperar agradarle a Dios. ¿Qué te quiero decir con esto? El Señor nos enseñó que hay adúlteros espirituales y hay adúlteros físicos. Y también hay otros puntos que nos enseñó ahí. Pero estos dos puntos son muy importantes porque nos llevan al siguiente tema que el Señor nos ha llevado a meditar. El adúltero físico, el adúltero espiritual, voy a empezar allí, es aquel que dice que vive bajo la gracia pero hace las obras de la ley. ¿Qué significa? Sigue haciendo lo que hacían en Israel en tiempos de la ley. La ley de Moisés, sigue practicando la ley de Moisés, pero dice que está en Jesucristo, que es la gracia. Esto es ser adúltero espiritual. ¿Por qué? Porque solo hay dos sitios. O estás en la ley o estás en la gracia. Si estás en la ley, mi querido amigo, asegura que el fracaso está asegurado. El fracaso está asegurado. Pero si vives bajo la gracia, que es nuestro Señor Jesucristo, la victoria está asegurada. ¿Por qué? Porque ya no peleas tú, sino que Él venció en la cruz y a través de su victoria tenemos nosotros la victoria. Esta es la parte del adúltero espiritual. Y el adúltero físico, ya sabes, ¿verdad? Es aquel que hace un pacto de matrimonio pero es desleal. Empieza a dormir con otros hombres, empieza a dormir con otras mujeres, empieza a ver cosas que no son buenas para el matrimonio y lo que lleva esto a destruir su matrimonio. Y el Señor nos dijo también que tales personas, si te encuentras con una persona que es adúltero físico, tú estás libre para divorciarte de esta persona y casarte con otro, pero siempre que sea cristiano creyente, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo nos echó ahí la gota, ¿verdad? Tiene que ser un siervo de Dios, un cristiano, un creyente. Entonces vemos ahí que hay puntos importantes. Te invito a ir a ver porque nos salieron hasta 5 videos que fueron impresionantes todo lo que pudimos aprender sobre el adulterio. Bien, vamos a pasar ahora a otro punto y el Señor nos habla del pacto. ¿Para qué es el pacto? Por eso vamos a aprenderlo y el Señor nos va a ir hablando a través de este pacto. Nuestro primer punto vamos a leerlo, está en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 18. Coge tu Biblia y vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios: mas estableceré mi pacto contigo, dice el Señor. Y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Vemos aquí que el Señor cuando salva, viene a salvar a todos. Mi alma te alaba. No viene a salvar una parte, viene a salvar a todos los que creen en Él, los que creen en este pacto. Y aquí el Señor está hablando a Noé y le dice que entrará él en el arca, sus hijos y las mujeres de sus hijos y la esposa de él. Vamos a pasar a meditar este versículo bíblico. Bueno, mi querido amigo, sabes que el tema es el pacto. El tema general es el pacto o la alianza, ¿vale? Pero nuestro punto hoy, punto A, es estableceré mi pacto contigo. Y como hemos leído, el Señor estableció aquí, en este caso lo estableció con Noé. Mi alma te alaba. Y como la familia de Noé respetó lo que Dios había dicho al siervo Noé, ellos también fueron salvos. Y esto es lo que te he dicho antes, que somos instrumentos en las manos de Dios. Vamos a pasar a meditar este versículo bíblico.
Y este versículo bíblico vamos a separarlo primeramente en dos partes. Vemos ahí que dice, pero estableceré mi pacto contigo. Es la primera vez que se usa la palabra pacto en la Biblia, aquí lo vemos. Y esto se refiere al pacto de la simiente, ¿verdad? De la simiente prometida. La simiente prometida, ¿cuándo pasó esto? Esto pasó en Génesis 3:15. Mi querido amigo, toda la Biblia está en... La base de la Biblia, la base del pacto está en Génesis 3:15. Ahí está todo. Allí está todo. Entonces, cuando tú quieres conocer la Biblia y quieres saber todo lo que Dios prometió y lo que va a hacer, tienes que mirar, tienes que basar tus ojos en Génesis 3:15, porque ahí es donde empieza todo, ¿vale? Y ahí es donde el Señor estableció su pacto. Y ahora Noé va a vivir bajo este pacto que Dios estableció desde Génesis 3:15. Te voy a leer Génesis 3:15. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Escucha. Y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Te das cuenta? Ahí está todo, mi querido amigo. Ahí es el pacto que Dios estableció. Y todos nosotros vivimos bajo este pacto. Y ahora vemos que Dios, este mismo pacto se lo lleva a Noé, como también te lo está trayendo hoy a tu vida. Bien, la segunda parte dice, y entrarás en el arca tú y tus hijos y tu mujer y las mujeres de tus hijos. Esto indica el hecho de que toda la familia de Noé fue salva. Si nuestra familia respeta el pacto que Dios ha hecho con nosotros, ellos también serán salvos. Pero si nos toman como que, sí, ya, ¿qué va a decir? Pues nada. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué pasó después. Vamos a seguir leyendo. Vemos aquí que el Señor le dice a Noé, estableceré mi pacto contigo. Mira, mediante su pacto, Dios prometió a Noé que sería librado del juicio que vendría, escucha, mediante el diluvio. Noé respondió al pacto de Dios creyendo en Él y en su palabra. Y Noé, escucha, se demostró su fe al actuar con temor. Por eso te voy a ir leyendo los versículos bíblicos. Y no solo actuó con temor, sino que Noé preparó el arca y entró en ella. Todo esto fue la demostración de su fe. No como muchos de nosotros que decimos, somos cristianos pero vivimos según la carne. Somos cristianos y practicamos el pecado. Somos creyentes y hacemos todo lo demás. Vemos aquí que Noé fue salvo y salvó a su familia. ¿Por qué? Porque se mantuvo. ¿Qué hizo primero? Demostró su fe actuando con temor, respetando a Dios. ¿Qué hizo después? Preparó el arca. ¿Y qué hizo después? Entró en ella. ¿Te das cuenta? Noé no solo se sentó, bueno, Dios ha dicho, y no. Noé demostró su fe. Por eso te voy a leer, mi querido amigo, el libro de Génesis 6, el versículo 13, dice así. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Los seres humanos te habían pervertido, te suena de algo, ¿verdad? Y luego dice, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Los destruiré con la tierra. Dios se lo está diciendo a Noé, como Dios también nos dice a nosotros. Es que mira todo lo que pasa. Es súper fuerte. Entonces Dios establece este pacto de Génesis 3:15. Ahora lo está... Nosotros somos los instrumentos que está usando como usó a Noé hasta llegar a Jesús. Fuerte, ¿verdad? Te quiero leer el libro de Hebreos 11:7. El libro de Hebreos 11:7 dice así. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, escucha, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. ¿Por qué condenó al mundo? Porque ellos no creyeron. Es como cuando tú le dices a alguien, Cristo viene y la cosa, prepárate, Cristo. Bueno, es que se lleva diciendo de hace mucho y nadie hace nada. ¿Sabes lo que te digo? Y están ahí en sus 13. Entonces, esa gente se está condenando porque tú tienes fe y ellos no creen, pero han oído. Entonces, vemos aquí que esta fe de Noé condenó al mundo, ¿verdad? Y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Fue hecho heredero. Tú y yo también somos hechos herederos cuando creemos, cuando hacemos como Noé hizo.
Y vemos aquí que se demostró su fe al actuar con temor, como hemos leído ahora. Preparó el arca. Cuando fue advertido, preparó el arca. ¿Para qué? Es para que su familia se salvase. Y esto condenó al mundo. ¿Por qué? Porque no creyeron. Y fíjate, dicen que Noé estuvo 100 años preparando el arca, creo. Y nadie creyó, se reían de él fuerte. Mira, y al preparar el arca y al entrar en ella, demostró su fe. Te quiero leer ahora el versículo 22. Vemos aquí que dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Tú y yo estamos haciendo conforme a todo lo que Dios nos mandó para librarnos de la ira que viene, porque viene una ira venidera viene. Dios va a destruir el mundo, pero tú y yo estamos respetando a Dios. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos todos los días. El creyente tenemos que vivir día a día, como que puede llegar la muerte hoy, puede llegar Cristo hoy y llevarnos. No podemos vivir con el futuro porque el mañana no nos pertenece. Tenemos que vivir el día a día. ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Estoy respetando a Dios. Estoy honrando a Dios con mi actitud, mi comportamiento, mi forma de ser. ¿Estamos viviendo bajo el pacto? ¿O estamos diciendo de boca que somos creyentes y nuestras actitudes están muy lejos de serlo? Fuerte, ¿verdad? Y vemos que no hizo conforme a lo que Dios le dijo. Te quiero leer ahora el libro de Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. Decirte, mi querido amigo, que este libro de Primera de Pedro lo tenemos ya meditado. Entra al canal cuando el Señor nos iba dando los libros bíblicos. Este libro lo tenemos ya todo meditado. Si entras a nuestro canal vas a ver impresionante. El versículo 21 dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Te das cuenta? Todo sigue siendo basado en Génesis 3:15. Y ese es el pacto al que nosotros vivimos bajo este pacto. El pacto de la sangre de lo que Jesús hizo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te quiero leer el libro de Génesis 26, versículo del 3 al 5, dice así. Ahora vemos que Dios también, el mismo pacto lo hizo también con Abraham, con Isaac y con Jacob. Mira lo que dice. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Entonces aquí está hablando a Isaac. Entonces cuando tú y yo respetamos a Dios, nuestra familia, nuestra descendencia, aleluya, el Señor va a seguir usándolos. Y vemos aquí que el Señor usó a Isaac. 4. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y todas las naciones de la tierra serán bendecidas en tus simientes. Te voy a leer el versículo 5. El versículo 5 dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, ¿ves? Oyó mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Lo guardó. Entonces, mi querido amigo, vivir en la gracia, porque Abraham vivía en la gracia. Vivir en la gracia no significa ya libertinaje. Vivir en la gracia es oír la voz de Dios, guardar sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. Y esto ahora no lo hacemos solos porque está el Espíritu Santo ahí para ayudarnos en lo que somos débiles. El Señor no nos dejó huérfanos. Jesús dijo, yo no os dejo huérfanos, sino que rogaré al Padre. Y el Padre envió al Espíritu Santo para ayudarnos en lo que somos débiles. Mi querido amigo, la vida cristiana no es fácil, pero tenemos que luchar para resistir al diablo, porque si no resistimos al diablo, ¿cómo vamos a vivir bajo el pacto que es Jesús? Mira todo lo que Jesús hizo por nosotros. Y la cosa empezó desde Génesis 3:15, donde el Señor hizo el pacto. Y a través de este pacto, todos nos hemos sometido bajo este pacto. Noé, Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás. Y tú y yo ahora bajo este pacto, que es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo hizo una alianza, un pacto de sangre. Y nosotros vivimos bajo este pacto. Entonces, mi querido amigo, esta es la palabra. Yo espero que hoy puedas recibirle como tu Señor y Salvador, que confieses tus pecados y te arrepientas de tus pecados. Todos pecamos, mi querido amigo. No hay nadie aquí que te diga que yo no peco.
Todos pecamos, pero la gracia de Dios está ahí mediante nuestro Señor Jesucristo. Si tú recibes a Jesús hoy como tu Señor, recuerda, como tu Señor para respetarle. Si tú le recibes como tu Señor, Él, a través del Espíritu Santo, va a hacer una gran obra en tu vida. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que muchas personas le reciben como Salvador, pero no como Señor. Y viven como quieren. No, ya iré a orar. No, ya pediré perdón. Esto no funciona así. Tenemos que primero respetar. Vemos aquí que Noé respetó, demostró su fe respetando a Dios, con temor. Y cuando tú y yo respetamos a Dios, el Señor también obra en nuestras vidas. Que Dios te bendiga muchísimo y espero que nos podamos todos arrepentir de nuestros pecados y podamos vivir bajo este pacto que es Génesis 3:15. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.